El sobre cayó sobre la mesa con un sonido seco que todavía retumba en mis oídos. No te corresponde nada, me dijo Valeria, con esa sonrisa torcida que ya conocía tan bien, mientras todos esperábamos que el abogado abriera el testamento de mi esposo. Yo tenía 62 años, 38 de matrimonio, y en ese momento sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pero lo que Valeria no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había descubierto algo 3 semanas antes que cambiaría todo. Sigue hasta el final para saber cómo una mujer que lo perdió todo recuperó su dignidad y dejó una lección que nunca olvidarán. Mi nombre es Guadalupe y durante casi 4 décadas construí una vida junto a Roberto en las afueras de Monterrey. Nuestra casa no era una mansión, pero cada ladrillo había sido colocado con el sudor de nuestras frentes. Roberto trabajaba en una ferretería y yo limpiaba casas, 5 casas a la semana para ser exacta, levantándome a las 5 de la mañana cuando todavía estaba oscuro y el frío de la madrugada me calaba los huesos. Recuerdo el olor a cloro y a detergente que se me metía en la piel, que no se iba ni con 3 baños. Mis manos quedaron ásperas, con las uñas rotas, pero nunca me quejé, porque todo era por Javier, nuestro único hijo. Queríamos darle lo que nosotros nunca tuvimos, una educación, oportunidades, un futuro mejor, y lo logramos. Javier estudió administración de empresas, consiguió un trabajo en una empresa transnacional, empezó a ganar bien, muy bien, tanto que a los 30 años ya tenía un departamento propio en San Pedro Garza García, la zona más cara de la ciudad. Yo estaba orgullosa, claro que sí. Mi hijo había salido adelante, pero algo comenzó a cambiar cuando conoció a Valeria. La primera vez que la vi fue en una cena de Navidad hace 6 años. Llegó con un vestido negro ajustado, tacones altísimos y una bolsa que costaba más que 3 meses de mi trabajo. Era bonita, eso no lo puedo negar, con su cabello lacio y castaño perfectamente peinado, y esas uñas largas pintadas de rojo, pero había algo en sus ojos, algo frío, calculador. Cuando me saludó, apenas rozó mi mano. «Mucho gusto, señora», me dijo con una voz suave pero distante, como si yo fuera una empleada más que la madre de su novio. Esa noche, mientras yo ayudaba a servir la cena que había preparado desde la mañana, ella se quedó sentada revisando su teléfono. «Valeria no está acostumbrada a la cocina, mamá», me dijo Javier, cuando le pregunté si podía ayudar. Yo me tragué el comentario y seguí sirviendo. Los meses siguientes fueron una sucesión de desaires pequeños pero constantes. Cuando los visitaba en su departamento, Valeria recibía llamadas y desaparecía en la habitación, dejándome sola en la sala por media hora. Cuando sugerí que vinieran a comer a nuestra casa un domingo, ella dijo: «Es que los domingos tenemos compromisos». «¿Qué compromisos?». Nunca lo supe. Javier empezó a visitarnos menos. Antes venía cada semana, después cada 15 días. Luego solo en ocasiones especiales. Y cuando venía, ya no era el mismo. Ya no me contaba de su trabajo, ya no se reía con las bromas de su padre. Estaba distante, incómodo, como si estar en su propia casa le diera vergüenza. «Mamá, no hagas esas preguntas delante de Valeria», me regañó una vez cuando le pregunté cuánto ganaba ahora en su nuevo puesto. Yo solo quería saber cómo le iba, sentir que seguía siendo parte de su vida, pero me callé, siempre me callaba. Se casaron en el verano de 2020. En plena pandemia, en una ceremonia pequeña, a la que Roberto y yo casi no fuimos invitados. Nos avisaron con 2 semanas de anticipación. «Es algo íntimo, solo familia cercana», dijo Javier. Yo me pregunté si acaso yo no era familia cercana, si acaso no había sido yo quien lo había criado, quien había pagado sus útiles escolares vendiendo tamales en la calle cuando no nos alcanzaba el dinero. Pero no dije nada. El día de la boda, Valeria llevaba un vestido blanco carísimo y yo llevaba el mismo vestido azul que usaba para ir a misa. Me sentí fuera de lugar entre todos esos invitados elegantes que hablaban de inversiones y viajes a Europa. Valeria apenas me dirigió la palabra. Cuando intenté abrazarla para felicitarla, se apartó sutilmente. «Cuidado con el vestido», me dijo. Esa noche lloré en silencio en mi habitación mientras Roberto roncaba a mi lado. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntalo en los comentarios. Las cosas empeoraron después del matrimonio. Javier dejó de responder mis llamadas con la misma frecuencia. Cuando lo hacía, sus respuestas eran cortas, frías. «Estoy ocupado, mamá».
Te llamo después. Pero después nunca llegaba. Roberto empezó a enfermarse hace 2 años. Primero fue un dolor en el pecho que ignoró durante meses porque no quería gastar en doctores. Cuando finalmente lo convencí de ir al hospital, ya era tarde. Cáncer de pulmón, etapa avanzada. Los doctores nos dieron 6 meses, tal vez 1 año si respondía bien al tratamiento. Yo llamé a Javier llorando. Necesitaba a mi hijo. Necesitaba que estuviera conmigo en ese momento tan terrible. Voy para allá, mamá, me dijo, pero no fue. Mandó un mensaje 2 días después. Perdón, surgió algo en el trabajo. Valeria y yo iremos el fin de semana. Tampoco fueron ese fin de semana, ni el siguiente. Finalmente aparecieron 3 semanas después, un martes por la tarde. Roberto estaba en la cama, débil, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Javier lo miró y yo vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Pensé que por fin mi hijo había regresado, pero Valeria lo jaló del brazo. No te pongas así, amor. Ya sabíamos que esto iba a pasar, le dijo en voz baja, pero yo la escuché. Se quedaron menos de 1 hora. Durante los siguientes meses, yo me convertí en enfermera de tiempo completo. Dejé de limpiar casas para cuidar a Roberto. El dinero empezó a escasear, las medicinas eran caras, las consultas también. Gasté todos nuestros ahorros, vendí algunas joyas que tenía, poca cosa, pero algo ayudaba. Le pedí ayuda a Javier. Hijo, necesito que me apoyes con las medicinas de tu papá. Son 3,000 pesos a la semana. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, ahorita estamos apretados. Valeria y yo acabamos de comprar un coche nuevo y estamos pagando la mensualidad, pero te deposito algo la próxima semana. Nunca depositó nada. La próxima semana llegó y pasó. Le volví a hablar. Javier, de verdad necesito ese dinero. Otra vez silencio. Ya te dije que no puedo, mamá. Busca algún programa del gobierno o algo. Y colgó. Esa noche Roberto me tomó de la mano con sus dedos fríos y me dijo, Lupita, nuestro hijo ya no es nuestro. Yo quise negarlo. Quise decirle que no, que Javier solo estaba ocupado, estresado, pero en el fondo sabía que Roberto tenía razón. Pedí prestado dinero a mis hermanas, a mis vecinos. La señora Ramírez, que vivía 3 casas más abajo, me dio 2,000 pesos que nunca le pude devolver. Don Gustavo, el dueño de la tienda de la esquina, me fió durante 2 meses. Sobrevivimos con frijoles y arroz. Yo adelgacé 8 kilos en 3 meses. Pero lo peor no era el hambre ni el cansancio. Lo peor era la soledad. Ver a Roberto consumirse en esa cama. Escucharlo gemir de dolor por las noches. Limpiarle la boca cuando vomitaba la poca comida que podía tragar y no tener a mi hijo ahí. Llamaba a Javier cada 3 días. Hijo, tu papá te necesita. Está muy grave. Ya voy, mamá. Esta semana sin falta. Pero no iba. Hasta que una madrugada de noviembre, Roberto abrió los ojos, me miró con una claridad que no había tenido en semanas y me dijo, gracias por todo, mi amor. Cerró los ojos y dejó de respirar. Yo grité, lloré, me aferré a su cuerpo todavía tibio. Llamé a Javier. No contestó. Le mandé un mensaje. Tu papá murió. 3 horas después me respondió. Voy para allá. Llegó al velorio con Valeria. Ella llevaba lentes oscuros y un vestido negro elegante, como si fuera a un cóctel y no al funeral de su suegro. Javier lloró. Abrazó el ataúd, me abrazó a mí. Perdón, mamá. Perdón por no haber estado. Yo quería gritarle, reclamarle, decirle todo lo que había guardado durante meses, pero estaba tan cansada, tan rota, que solo pude asentir. El velorio fue sencillo, pagado con una cooperación de los vecinos porque yo ya no tenía dinero ni para eso. Valeria se quedó en una esquina todo el tiempo, revisando su teléfono. Cuando alguien le hablaba, respondía con monosílabos. En el entierro, lloví, una lluvia fría de noviembre que me caló hasta los huesos. Javier sostuvo el paraguas sobre Valeria. Yo me mojé. Después del entierro, pensé que tal vez Javier vendría más seguido, que la muerte de su padre lo haría recapacitar, pero pasó todo lo contrario. Durante las siguientes semanas, apenas supe de él. Yo me quedé sola en esa casa, que de repente parecía enorme y vacía. Por las noches me despertaba pensando que escuchaba a Roberto toser en la otra habitación. Me levantaba y encontraba el silencio. Empecé a trabajar de nuevo limpiando casas porque necesitaba dinero para comer, para pagar la luz, el agua, el gas. Mis hermanas me ayudaron lo que pudieron, pero ellas también tenían sus propias familias, sus propios problemas. Yo no quería ser una carga para nadie, así que seguí adelante como pude, con esa soledad que me pesaba más que cualquier cubeta de agua sucia que había cargado en mi vida. 3 meses después de la muerte de Roberto, Javier me llamó. Mi corazón dio un brinco. Pensé que finalmente mi hijo quería saber cómo estaba, si necesitaba algo. Mamá,
necesito hablar contigo de algo importante, me dijo. Claro, hijo, dime. Hubo una pausa. Es sobre la casa. Sentí un escalofrío. ¿Qué pasa con la casa? Mira, mamá. Valeria y yo hemos estado pensando. La casa está a nombre de papá, ¿verdad? Yo asentí, aunque él no podía verme. Sí, está a nombre de tu papá, pero yo también estoy en las escrituras como cónyuge. Ya lo sé, mamá, pero legalmente como hijo único. Me corresponde la herencia. Y Valeria y yo pensamos que sería bueno vender la casa. Está en una zona que se está valorizando y podríamos sacar buen dinero. Me quedé sin palabras. ¿Vender la casa? Javier, esta es mi casa. Aquí viví con tu papá casi 40 años. Aquí te criamos. Aquí están todos mis recuerdos. Lo sé, mamá, pero piénsalo. Con ese dinero podrías rentar algo más pequeño, más cómodo para ti sola, y te sobraría para vivir tranquila. No quiero vender la casa, Javier. Su tono cambió. Mamá, no seas terca. Esto es lo mejor para todos. ¿Para todos o para ti y Valeria? Hubo un silencio tenso. Hablamos después, dijo, y colgó. Si esta historia te remueve, dale like y comparte para apoyar a quienes viven situaciones similares. Esa noche no pude dormir. Me levanté, caminé por la casa tocando las paredes, los muebles, cada rincón que guardaba una historia, el comedor donde celebramos los cumpleaños de Javier, la sala donde Roberto y yo nos sentábamos a ver la telenovela, el patio donde Javier aprendió a andar en bicicleta. No podía perder esta casa. Era todo lo que me quedaba de la vida que había construido. Pero tampoco tenía dinero para pelear legalmente si Javier decidía forzar la venta. Me sentía atrapada, impotente. Los días siguientes fueron angustiantes. Javier no volvió a llamar, pero yo sabía que el tema no había terminado. Y tenía razón. 2 semanas después, Javier llegó sin avisar con Valeria y un hombre que se presentó como abogado. Mamá, te presento al licenciado Flores. Viene a explicarte algunas cosas sobre la herencia. El licenciado, un hombre de unos 40 años con traje gris y portafolio de piel, sacó unos papeles. Señora Guadalupe, vengo a notificarle que su esposo dejó testamento. Yo sentí que el piso se movía. ¿Testamento? Roberto nunca me dijo nada de un testamento. Sin embargo, existe. Fue firmado hace 3 años ante notario público, y en él, su esposo dejó estipulado que la casa pasa completamente a nombre de su hijo, el señor Javier Mendoza García. No podía creerlo. Eso no puede ser. Roberto jamás haría eso sin decirme. Valeria, que había estado callada hasta ese momento, habló con esa voz suave pero venenosa que ya conocía. Señora, lo que pasa es que usted no quiere aceptar la realidad. Don Roberto sabía que Javier era el único que podía darle un buen uso a esta propiedad. Usted, con todo respeto, ya está mayor y sola. ¿Qué va a hacer con una casa tan grande? Esta es mi casa, repetí, sintiendo cómo me temblaba la voz. Yo vivía aquí toda mi vida. No me pueden correr así. Javier intervino, tratando de sonar conciliador pero sin mirarme a los ojos. Nadie te está corriendo, mamá. Solo te estamos explicando la situación legal. Pero no te preocupes. Puedes quedarte aquí un tiempo más mientras encontramos una solución. ¿Una solución? ¿Qué solución, Javier? ¿Quitarme mi casa? Valeria soltó una risa corta y seca. Ay, señora, no sea dramática. La casa nunca fue suya. Siempre estuvo a nombre de su esposo y ahora es de Javier. Pero como somos buenas personas, le vamos a dar tiempo para que busque dónde irse. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas. Quiero ver ese testamento. El licenciado sacó unas hojas. Ahí estaba, con la firma de Roberto. Reconocí su letra, pero no podía creer lo que estaba leyendo. Esto no está bien. Roberto estaba enfermo cuando firmó esto. Tal vez no sabía lo que hacía. El abogado negó con la cabeza. El testamento es completamente válido. Fue firmado ante notario con testigos y en pleno uso de sus facultades mentales. Javier finalmente me miró. Mamá, entiende, necesitamos el dinero de esta casa. Valeria y yo queremos tener hijos pronto y necesitamos una casa más grande. Con lo que saquemos de aquí, podemos dar el enganche, así que se trataba de eso, de dinero, de una casa más grande para ellos mientras yo quedaba en la calle. Hijo, ¿cómo puedes hacerme esto? Mi voz se quebró. Yo te di todo, todo lo que tenía y lo que no tenía. Me desviví por ti. Valeria se puso de pie, tomó su bolsa. Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Licenciado, ¿cuánto tiempo tiene la señora para desocupar? El abogado revisó sus papeles. Legalmente, 30 días. Perfecto, dijo Valeria. 30 días, señora Guadalupe. Espero que sean suficientes. Salieron. Javier me dio un beso rápido en la mejilla sin decir nada más. Yo me quedé parada en medio de la sala, con esas hojas del testamento en la mano, sintiendo cómo se me rompía el corazón en pedazos tan pequeños que jamás podría juntarlos de nuevo. Esa noche llamé a mi hermana Leonor llorando. Leo, me van a quitar la casa.
Javier me va a dejar en la calle. Leonor vino al día siguiente, leyó el testamento, habló con un abogado conocido de ella. Lupita, esto es legal. Roberto sí firmó esto. Lo siento mucho, pero ¿por qué? ¿Por qué Roberto haría esto? Leonor suspiró. Tal vez pensó que estaba protegiendo a Javier, o tal vez alguien lo convenció. Las dos sabíamos quién podía haber estado detrás de esto. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir, no podía comer. Me la pasaba sentada en la sala mirando las paredes, tratando de entender cómo había llegado a este punto, dónde me había equivocado, en qué momento perdí a mi hijo, por qué Roberto había hecho esto sin decirme. Una semana después, Valeria empezó a mandar mensajes. Señora Guadalupe, ¿ya encontró dónde vivir? Recuerde que el tiempo corre. Yo no respondía. Entonces empezaron a llegar con arquitectos y diseñadores. Venimos a tomar medidas, decían. Entraban a mi casa como si ya fuera de ellos. Abrían puertas, medían paredes. Hablaban de tirar esto, cambiar aquello. Yo me encerraba en mi habitación y lloraba. Sentía que me estaban despojando de mi alma en vida. Javier ya ni siquiera fingía compasión. Llegaba, supervisaba, se iba. No me preguntaba cómo estaba. No me preguntaba si tenía dinero para comer. No le importaba. Faltando una semana para que se cumplieran los 30 días, Valeria llegó con cajas. Señora, traje cajas para que empiece a empacar. No quiero que el último día sea un caos. Yo estaba en la cocina preparando un café. La miré y algo dentro de mí se rompió. No me voy a ir, dije. Valeria arqueó una ceja. ¿Perdón? Dije que no me voy a ir. Esta es mi casa. Ella soltó una risita. Señora, ya hablamos de esto. Esta casa es de Javier. Usted no tiene derecho a estar aquí. Tengo derecho porque aquí construí mi vida, porque estas paredes las levanté yo con mi trabajo. Ay, señora, no sea ridícula. Usted no levantó nada. Limpió casas. Su esposo es quien trabajó de verdad y por eso la casa estaba a su nombre. Y ahora es de Javier. Sentí una furia que nunca había sentido antes. ¿Limpiar casas no es trabajo de verdad? ¿Romperme la espalda para que mi hijo comiera y estudiara no es trabajo de verdad? Valeria me miró con desprecio. Haga lo que quiera, señora, pero el día 30 viene la policía y la saca de aquí, si no se va por las buenas. Y se fue, dejándome con esas cajas vacías en medio de la sala. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi habitación, tomé una decisión. No iba a dejarme vencer así. Tenía que haber algo. Alguna forma de luchar. Al día siguiente fui a ver a un abogado diferente, uno que me recomendó la señora Ramírez. Le conté todo. Él revisó el testamento, hizo algunas llamadas. Señora Guadalupe, tengo noticias. Este testamento tiene algunas irregularidades. Su esposo firmó esto en el hospital, ¿verdad? Yo asentí. Sí. Estuvo internado hace 3 años por una neumonía fuerte. Según los registros, su esposo estaba bajo medicación fuerte en esas fechas, medicamentos que pueden afectar el juicio. Podemos argumentar que no estaba en plenas facultades para tomar una decisión así. Además, usted como cónyuge tiene derechos sobre la propiedad que no pueden ser anulados completamente por testamento. Por primera vez en semanas sentí un rayo de esperanza, pero el abogado continuó. Sin embargo, esto va a tomar tiempo, meses, tal vez 1 año, y va a costar dinero que imagino no tiene. Tenía razón. No tenía dinero, apenas tenía para comer. ¿Cómo iba a pagar un juicio? Salí de esa oficina sintiendo que la esperanza se me escapaba entre los dedos. Caminé por las calles de Monterrey sin rumbo, viendo pasar la gente, los carros, la vida siguiendo su curso, mientras la mía se desmoronaba. Me senté en una banca de la plaza, cerré los ojos. Y en ese momento recordé algo que Roberto me había dicho meses antes de morir. Una tarde en la que estaba más lúcido que de costumbre. Lupita, si algo me pasa, busca en la caja de metal que está en el closet. Ahí hay algo importante. En ese momento no le di importancia. Pensé que se refería a documentos o papeles del seguro, pero nunca busqué esa caja, porque después de su muerte estuve tan abrumada que lo olvidé por completo. Corrí a casa, abrí el closet, moví cajas, ropa vieja, zapatos, y ahí al fondo encontré una caja de metal con candado. Busqué las llaves en el cajón de Roberto. La abrí con manos temblorosas. Dentro había sobres, muchos sobres. Los abrí uno por uno. Eran documentos, transferencias bancarias, correos electrónicos impresos. Y lo que encontré me dejó helada. Roberto había descubierto algo antes de morir. Había investigado. Los papeles mostraban que Javier había estado sacando dinero de la cuenta de Roberto durante meses antes de su muerte. Pequeñas cantidades que Roberto al principio no notó porque estaba enfermo y no revisaba bien, pero cuando se dio cuenta, contrató a un contador para que investigara y descubrió que Javier no solo le había robado dinero,
sino que había falsificado su firma en documentos de préstamos, había usado el nombre de Roberto para sacar créditos que nunca pagó. Y había algo más, una carta escrita a mano por Roberto, con fecha de 2 meses antes de su muerte. La carta decía: Lupita, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Perdóname por no haberte contado antes. Descubrí que Javier nos ha estado robando. Me duele admitirlo, pero nuestro hijo no es el hombre que creímos que era. La mujer con la que se casó lo tiene controlado. O tal vez él siempre fue así, y nosotros no quisimos verlo. Contraté a un investigador y descubrió cosas peores. Valeria tiene deudas enormes de tarjetas de crédito. Ella convenció a Javier de que me hiciera firmar ese testamento cuando estuve en el hospital. Yo estaba sedado, confundido. Apenas recuerdo haber firmado papeles. Me dijeron que era para el seguro médico. No sé si legalmente ese testamento vale, pero sé que fue un engaño. En esta caja están todas las pruebas de lo que Javier hizo. Úsalas. No dejes que te quiten lo que es tuyo. Te amo. Y perdóname por no haber sido más fuerte. Mis lágrimas cayeron sobre esa carta. Roberto sabía. Roberto había tratado de protegerme incluso desde la tumba. Tomé todos esos papeles y volví con el abogado. Cuando vio las pruebas, sus ojos se abrieron. Señora, esto cambia todo. Con esto podemos no solo impugnar el testamento, sino también demandar a su hijo por fraude y robo. Esto es grave. ¿Qué tan grave? Puede ir a la cárcel. Me quedé callada. A pesar de todo, era mi hijo. La idea de mandarlo a prisión me retorcía el estómago, pero también pensé en todo lo que me había hecho, en la humillación, en la crueldad. Quiero que haga lo necesario para recuperar mi casa, dije finalmente, y quiero que ellos sepan que no soy una vieja tonta a la que pueden pisotear. El abogado preparó todo. 2 días antes de que se cumplieran los 30 días, llegó Javier con Valeria y un camión de mudanza. Tocaron a la puerta con insistencia. Abrí. Mamá, venimos por las llaves. Ya pasó el tiempo, dijo Javier. Valeria estaba detrás de él con una sonrisa triunfante. Señora Guadalupe, espero que ya tenga sus cosas empacadas. No queremos tener que sacarla por la fuerza. Yo los miré a los dos. No me voy a ir. Javier suspiró con exasperación. Mamá, por favor no hagas esto más difícil. ¿Difícil? ¿Para quién, Javier? ¿Para ti que me robaste? ¿Para ti que falsificaste la firma de tu padre? El rostro de Javier cambió, palideció. ¿De qué estás hablando? Saqué los papeles. Hablo de esto, de todas las transferencias que hiciste de la cuenta de tu padre, de los préstamos que sacaste a su nombre, de cómo lo engañaste para que firmara ese testamento cuando estaba sedado en el hospital. Valeria trató de quitarme los papeles, pero los aparté. No te atrevas a tocarme. Esos papeles no prueban nada, dijo ella nerviosa. Prueban todo, y mi abogado ya los tiene, así que si quieren pelear por esta casa, nos vemos en corte. Pero les advierto que cuando el juez vea esto, no solo van a perder la casa, sino que Javier puede terminar en prisión por fraude. Javier se quedó paralizado. Mamá, yo puedo explicarlo. No quiero tus explicaciones, quiero que se vayan de mi casa. Ahora, Valeria explotó. Usted no puede hacernos esto. Nosotros íbamos a vender esta casa. Ya tenemos compradores esperando. Pues tendrán que devolverles su dinero. Esta casa no se vende. Es una vieja ridícula, gritó Valeria. No te corresponde nada. Nada de esto es tuyo. Su voz resonó en toda la calle. Los vecinos empezaron a salir a ver qué pasaba. La señora Ramírez, don Gustavo, la familia González. Todos estaban ahí mirando. Valeria, cálmate, dijo Javier tratando de jalarla del brazo. No me calmo. Esta vieja nos está arruinando. Se volteó hacia mí con odio en los ojos. Usted es una egoísta, una mala madre. ¿Cómo puede hacerle esto a su propio hijo? Él solo quería salir adelante. Y usted siempre ha sido una carga que limpia pisos y que huele a cloro, siempre dándonos pena con su pobreza, con su casa vieja, con su ropa fea. Cada palabra era una puñalada, pero esta vez no lloré, esta vez me mantuve firme. Tienes razón en algo, Valeria. Soy una mujer que limpió pisos, y ¿sabes qué? No me avergüenza, porque con esos pisos que limpié, pude darle a mi hijo una educación que tú jamás le hubieras podido dar con todas tus tarjetas de crédito endeudadas. El rostro de Valeria se puso rojo. ¿Cómo sabe eso? Sé muchas cosas. Sé que debes casi 200,000 pesos en tarjetas. Sé que has estado presionando a Javier para sacar dinero de donde sea para pagar tus deudas. Sé que esta casa no la querían para vivir, sino para venderla y salir de tu desastre financiero. La gente murmuraba. Valeria miró alrededor, vio a todos los vecinos observando y perdió el control completamente. Se abalanzó hacia mí. Te voy a demandar por difamación. Te voy a quitar hasta lo que no tienes. Javier la detuvo. Ya basta, Valeria. Por primera vez vi a mi hijo enfrentarla. Basta ya.
esto se salió de control. ¿Ahora me vas a culpar a mí?, gritó ella. Tú fuiste quien dijo que tu mamá no iba a pelear. Tú dijiste que era una vieja tonta que se iba a dejar. Javier cerró los ojos. Sabía que había perdido. Vámonos, le dijo a Valeria. No nos vamos, no hasta que... He dicho que nos vamos. La voz de Javier sonó firme por primera vez en años. Valeria lo miró con incredulidad. Luego me miró a mí con un odio que nunca olvidaré. Esto no se queda así, dijo. Ya verás. Subieron al coche, arrancaron con las llantas rechinando. Yo me quedé parada en la entrada de mi casa, con los vecinos todavía ahí, algunos aplaudiendo, otros acercándose para abrazarme. La señora Ramírez me apretó la mano. Bien hecho, Lupita, bien hecho. Los días siguientes fueron un torbellino legal. Mi abogado presentó la impugnación del testamento con todas las pruebas. El abogado de Javier trató de negociar. Ofrecieron devolverme la casa si yo retiraba las acusaciones de fraude. Yo acepté, pero con condiciones. La casa quedaba completamente a mi nombre. Ellos debían pagar todos los gastos legales y Javier tenía que devolverme el dinero que le había robado a su padre, con intereses. No todo de una vez, podía ser en pago, pero tenía que devolverlo. Aceptaron. No tenían opción. Las pruebas eran contundentes y el abogado les dejó claro que si esto iba a juicio, Javier perdería mucho más que dinero. 3 meses después, recibí las escrituras nuevas de la casa. Todo a mi nombre, cada ladrillo, cada ventana, cada rincón era oficialmente mío y de nadie más. Lloré de alegría esa tarde. Llamé a Leonor, a mis hermanas, a mis amigas. Hicimos una pequeña celebración en la casa. Cocinamos, reímos, brindamos con ponche. Por primera vez en años, sentí que volvía a respirar. La casa ya no olía a enfermedad ni a tristeza. Olía a lavanda, a comida casera, a vida. Javier me mandó un mensaje semanas después. Mamá, perdón por todo. Sé que no hay excusa para lo que hice. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que me arrepiento. No le respondí de inmediato. Necesitaba tiempo, necesitaba sanar. Necesitaba entender que el perdón no significa olvidar ni permitir que te vuelvan a lastimar. Después de 2 semanas le respondí: Javier, lo que hiciste me dolió más de lo que imaginas. No solo me robaste dinero, me robaste la confianza, pero eres mi hijo y siempre lo serás. Si de verdad te arrepientes, demuéstralo con acciones, no con palabras, y empieza por ser honesto contigo mismo sobre quién eres y qué quieres de la vida. No volvió a responder. Meses después me enteré por una vecina que Javier y Valeria se habían divorciado. Al parecer, cuando las deudas se hicieron imposibles de pagar y se acabó la posibilidad de vender mi casa, las peleas entre ellos se volvieron insoportables. Valeria se fue de la ciudad. Javier se quedó solo en ese departamento caro que ya no podía pagar. Tuvo que venderlo y mudarse a algo más modesto. Una parte de mí sintió tristeza por él. Otra parte pensó que cada quien cosecha lo que siembra. Hoy, 2 años después de todo esto, vivo tranquila en mi casa. Volví a limpiar algunas casas, no porque necesite el dinero desesperadamente, sino porque me gusta mantenerme activa. Javier ha intentado acercarse un par de veces. Vino a visitarme en Navidad pasada. Fue incómodo al principio, pero hablamos, no de lo que pasó, sino de cosas simples. El clima, la comida, recuerdos de cuando era niño. Fue un comienzo. No sé si algún día podré confiar en él de nuevo como antes. Probablemente no. Pero he aprendido que el perdón es más para mí que para él. Perdonar no significa que lo que hizo esté bien. Significa que yo decido no cargar más con ese peso de resentimiento que me estaba consumiendo. He aprendido también que el amor de madre no significa dejarte pisotear. Que poner límites no te hace mala persona, te hace fuerte. Que defender lo tuyo no es egoísmo, es justicia. Y que a veces las personas que más te lastiman son las que más amaste. Pero eso no significa que tengas que quedarte ahí, aguantando, sacrificándote hasta que no quede nada de ti. Yo sacrifiqué mucho por mi hijo, es verdad, pero llegó un momento en que tuve que elegir entre seguir sacrificándome o salvarme a mí misma, y elegí salvarme, y no me arrepiento. A todas las mujeres que están pasando por situaciones parecidas, que sienten que sus propios hijos o sus nueras o yernos las están humillando, explotando o despojando de lo suyo, les digo esto: no están solas y no son malas madres por defenderse. Ustedes trabajaron, se sacrificaron, dieron todo y merecen respeto, merecen dignidad. No dejen que nadie les diga lo contrario. Busquen ayuda, busquen asesoría legal, hablen con alguien de confianza, pero no se rindan. Su vida, su hogar, su paz mental valen, y nunca es tarde para recuperar lo que es suyo. Esta casa sigue siendo mi refugio, sigue siendo el lugar donde están mis recuerdos con Roberto, donde crié a mi hijo,
donde vivía alegrías y tristezas, pero ahora es algo más. Es el símbolo de que me mantuve firme, de que no me dejé vencer, de que incluso en el peor momento, cuando todo parecía perdido, encontré la fuerza para luchar. Y gané. No solo gané la casa, gané mi dignidad de vuelta. Y eso no tiene precio. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que más personas aprendan. Comenta desde qué ciudad nos miras. Y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana.